Hola, soy Jessica Fernanda Figueredo Vélez, soy estudiante de la Corporación Minuto de Dios. Me encuentro cursando mi quinto cuatrimestre y estoy haciendo la licenciatura en Educación Infantil. Estamos haciendo este video para información de ustedes y formación de nosotras como futuras maestras dentro de la materia de inclusión educativa. Muchas gracias por estar este día aquí con nosotros y por la atención prestada. El multiculturalismo, una perspectiva del constitucionalismo transformador. En América Latina, a partir de la década del 70, se observa una serie de cambios y transformaciones en las estructuras sociales como producto de las tensiones y conflictos por las que se estaban atravesando. Conflictos que en mayor medida encontraban lugar y resolución a través de diálogos interculturales concentrados entre distintos actores involucrados, lo que subsistió todo un proceso de reconocimiento que expresaba mediante la inclusión las leyes y enmediadas a las constituciones nacionales. En un mundo atravesado por intercambios culturales intensos, no hay democracia sin reconocimiento de la diversidad entre las culturas y las relaciones de dominación existente entre ellas. Entendiendo así como reconocimiento a la diversidad a la política obligatoria de los estados democráticos liberales, orientada a ayudar a los grupos que se encuentran en desventaja. Mientras que el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural busca fortalecer la identidad cultural y autonomía de los pueblos, pero la autonomía no significa ni independencia ni soberanía. Se extiende a la posibilidad de realizar la diferencia en valores, en visiones del mundo, en formas propias para definir y alcanzar horizontes de bienestar. El multiculturalismo afirma que los agentes con distintas raíces pueden coexistir, que pueden aprender a leer repertorios e imágenes de otros, que pueden y deben mirar más allá de las fronteras de la raza, la lengua, el género y la edad, sin perjuicios ni engaños, y aprender a pensar contra el trastorno de una sociedad híbrida. Bueno, dentro de esta globalización coexisten también los mecanismos, coexiste la pregunta de identidad cultural, el multiculturalismo abre el horizonte social e histórico, también da propia identidad, reconociendo la diversidad en procura de mínimos de identidad constitucional. Dentro de la República Cultural, además de los derechos humanos básicos a los que tiene derecho todo ciudadano de una república democrática, integra corporal igualdad ante la ley, intimidad y un buen nombre, información privada, honra libre,
desarrollo de la personalidad, libertad, libertad de conciencia, libertad de cultos, libertad de expresión, petición, libertad de locución, libertad de profesión y oficio, educación, salud, debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de ser sometido a esclavitud, prohibición de destierro, prohibición de desaparición forzada, a torturas, a tratos crueles, inhumanos y desagradables, asociados derechos políticos. Los individuos tienen derechos colectivos que buscan garantizar su existencia como cultura diferente a la del resto de los ciudadanos. El debate sobre el multiculturalismo se estructura principalmente sobre las tensiones que genera, por un lado, la subsistencia del Estado y, por otro lado, el liberalismo político. Dentro de los derechos de las minorías étnicas no puede ser incluido dentro de la categoría de los derechos humanos, por lo cual es preciso adicionar a esto las teorías de los derechos de las minorías, tal como lo indica Klimkant en el libro de Multiculturalidad Odysseus. De no darse esta integración, los grupos inmigrantes correrían el riesgo de quedarse en situaciones marginales. Hola, mi nombre es Gloria Juliana Caro Pérez. Actualmente curso el programa de licenciatura en educación infantil en el sexto semestre. Y hoy aprenderemos sobre el culturalismo en la Constitución colombiana de 1991. La reforma constitucional colombiana de 1991, en todo lo que hace referencia al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, y el transitorio 55-56, entre otros, no fue el producto de las buenas intenciones de la clase política colombiana, sino de todo un proceso de lucha por parte de los grupos que constituyen una minoría étnica, no solo por conseguir el respeto y el reconocimiento de derechos, sino por la simple resistencia al sometimiento cultural en el que se les ha tenido durante 500 años de historia. Temas como la caracterización del Estado social de derecho, la democracia participativa y el tema de los derechos humanos y sus mecanismos de defensa y protección, así como la inclusión y el reconocimiento de las minorías étnicas y culturales, evidencian en parte su contenido democrático, así como también representaban un constitucionalismo desde abajo, de tipo transformador y proveniente del conflicto político, social y armado de los últimos años en el país. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden cumplirse en diferentes grados y que la medida de vida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas, pues toda norma es o bien una regla o un principio. Esta caracterización de los derechos humanos y derechos diferenciados como principios constitucionales le imprime al Estado liberal colombiano un carácter mucho más allá del simple Estado social de derecho, proyectándose hacia un Estado constitucional y multicultural de derecho en el marco del llamado neoconstitucionalismo.
Principios y derechos diferenciados en la Constitución de 1991. El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural es uno de los grandes avances de nuestro régimen constitucional, y este no se circunscribió a la participación de los 3 contribuyentes indígenas en la Asamblea, que confesión no nuestra carta política, sino que el propio constituyente se puso a tono con las corrientes en toda América Latina, reconocida la plurinicidad en sus países. Los grupos humanos que por sus características culturales no encuadran dentro del orden económico, político y social establecido por la ley mayoría, tiene derecho al reconocimiento de sus diferentes como fundamento en los principios de dignidad humana, pluralismo y protección de las minorías. El principio de autonomía de las autoridades indígenas para proferir fallos conforme a sus usos y costumbres, denominada Jurisdicción Especial Indígena, reconoce la existencia de sistemas normativos propios dentro del artículo 246 de la Constitución en los siguientes términos. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República. Ahora bien, el derecho que fundamenta la reivindicación de la propiedad colectiva de la tierra donde habitan los indígenas, aunque la condiciona por el temor de que se produzca una fragmentación de nacionalidades, fue definitivo en el tema de las autonomías. De acuerdo con el documento El multiculturalismo, una perspectiva del constitucionalismo transformador, el concepto de ciudadanía está íntimamente ligado, por un lado, a la idea de derechos individuales y por el otro, a la noción de vínculo con una comunidad particular para evitar el Kaimlika, que se centra en las virtudes cívicas y en la identidad ciudadana. En este sentido, la teoría de ciudadanía se convierte en una teoría de la ética pública en relación con la legislación, lo que en materia de derechos humanos y derechos diferenciados se establece es la discusión concerniente alrededor de sí el ejercicio de los derechos fundamentales que es posible en la medida en que los permita la ley o la ley vale en la medida en que se respeten los derechos humanos. Este carácter implica, en primer lugar, el principio del reconocimiento y de la protección a la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, además de que la aplicación de políticas de integración a determinados grupos que han sido excluidos o marginados de la estructura social y política del país, y a diferencia de las políticas de asimilación, exige una voluntad de reconocimiento mayor en materia de derechos humanos por parte del Estado y la sociedad mestiza mayoritaria. La Constitución de 1991, en todo lo que hace referencia al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, desarrolla, entre muchos, el concepto de principios de los derechos humanos colectivos. Este paso de reconocer la titularidad colectiva, ya no meramente individual de derechos humanos, se registra como un logro decisivo dentro de la historia de la resiliencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina. En el marco de la Constituyente en relación con las luchas por la reivindicación de los derechos por las minorías étnicas, lograron un espacio de tal magnitud
que fue difícil para los representantes de estos grupos marginados que por primera vez hacían presencia nacional. El derecho que fundamenta la reivindicación a la propiedad colectiva de la tierra donde habitan los indígenas fue determinante en las decisiones que se tomaron en las sentencias T380 de 1993, SU-037 de 1997, T-652 de 1998, T380 de 1993, SU-037 de 1997 y T652 de 1998. La primera es la posición de las comunidades indígenas y de sus defensores. La segunda es la posición de las personas más afiliadas a la tradición liberal decimonómica. Los conceptos básicos que guían estos derechos son respetados ya que son basados en la autonomía, la igualdad, la representación especial y la participación. Este carácter lo hace depositario de derechos individuales fundamentales como la colectividad, pero que no debe confundirse con otros sujetos plurales depositarios como la colectividad de derechos colectivos. Kainlika establece que se podría dar la situación de un individuo que le gustaría salirse de su comunidad étnica. Subraya que el individuo tiene el derecho a salir y en ese sentido debe ser protegido frente al grupo minoritario. Es decir, que para Kainlika debería haber una protección del grupo minoritario frente al grupo mayoritario de comunidad y también protección del individuo frente al grupo minoritario. Esta situación de conflicto de intereses ha sido varias veces analizada por la Corte Constitucional colombiana en reiteradas sentencias respecto del primero, es decir, sobre la pertenencia del actor a la comunidad. El mismo